Ya sabéis que Torito Guapo está en apuros. Torito Guapo lleva mucho tiempo en apuros, pero no termina nunca de irse, porque no le conviene. Además ahora menos que nunca. Oye, estoy con esto sin encender, con lo bonito que queda, mi luz ahí, que es que tengo escamoteada una luz aquí detrás. Hay que tener el set bonito, aunque sea pequeño. Que sea pequeño no quita para que sea agradable. Bueno, se dispara el miedo en el PSOE, en lo que se conoce como la Beshoen, por la trama Koldo, tras el informe de la UCO. No la UDEF, la UCO, esta es de la Guardia Civil, la UDEF es de la Policía Nacional. El problema es cuánto y qué queda por salir. Los tienen de corbata. Los huevos, quiero decir. Las últimas informaciones han sembrado de inquietud del partido por temor al alcance. En la Moncloa tratan de trasladar tranquilidad. Cero preocupación. El caso Koldo pivota sobre una trama de mascarillas que se articuló en la época de la pandemia por la COVID-19. Pero muchos en el PSOE bien preferirían hacer uso de antifaz en los ojos o de tapones en los oídos para no ver o escuchar lo que desvela el informe de la UCO, que da cuenta al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, del estado de la investigación. Muchos en el seno de la formación socialista llevan tiempo conteniendo la respiración. Ojo a Ábalos. Ojo. Recuerda, Ábalos como una suerte de espada de Damocles sobre el gobierno y sobre el PSOE. Las últimas informaciones conocidas, como que el comisionista Víctor de Aldama, a quien veíamos en la última contra en directo, y lo autorizó, Víctor de Aldama, me he perdido, maniobró para conseguir que el gobierno de Pedro Sánchez rescatara en Europa. Aquí se engarzaría la trama Koldo y la trama Begoña o el caso Begoña. O que la Guardia Civil concluye que el viaje de Delcy Rodríguez lo montó Aldama y lo autorizó Sánchez. Han disparado la preocupación e inquietud en el seno del Partido Socialista, que como bien sabéis tiene dentro de nada un congreso. Desde hace tiempo existe el temor en este partido a lo que podría conocerse al levantar alfombras. Lo conocido ahora es calificado como mínimo de preocupante. Pero hay miedo. Bueno, para muchos más que preocupante es que podría terminar mandándoles a la cárcel. Bueno, el propio Aldama ya está en prisión, sin posibilidad de salir de ella con una fianza, prisión sin fianza. Pero hay miedo no ya solo a que José Luis Ábalos, exministro de Transporte, tire de la manta, sino a lo que aún esté por conocerse. El problema es cuándo y qué queda por salir, es el mensaje en el que coinciden muchos al ser consultados en el PSOE. El caso Koldo supone ya un caso de corrupción que cerca al gobierno. Ha escalado aún más en importancia y gravedad con conversaciones y mensajes que aluden al presidente del gobierno, que llaman el uno, el one. Solo para que veáis que todo ha sucedido ya. Esto es real, lo que pasa es que yo ya soy muy viejo y yo me acuerdo de las cosas. Recuerdo, cuando yo era un chavalín, no me acuerdo en qué año sería, año 90, 91, por ahí estábamos en la época de Felipe González, que alguien pinchó el teléfono, aquellos primeros teléfonos móviles, que eran esencialmente radioteléfonos. Para los que seáis tan viejos como yo lo recordaréis, los Moviline, que no Movistar. Y eran fáciles de pinchar. Bueno, pues alguien pinchó el teléfono, el móvil, de Chiqui Venegas, que en paz descanse, que había sido durante muchos años secretario de organización del PSOE. Y él se refería a Felipe González como el One, así en inglés, el One. Ahora ya directamente se refieren como el Uno. Si habéis seguido la información de los últimos días lo habréis visto. Bueno, de ahí que lo de la propia Guardia Civil cree que cuando hablan del uno no se están refiriendo, no lo sé, al de Matrix. Ya sabéis, no se están refiriendo al elegido. Están refiriéndose al elegido por ellos en los sucesivos congresos para llevar el Partido Socialista al paraíso de la Moncloa. Y ahí están, y precisamente por eso, porque están en el paraíso de la Moncloa, no quieren salir de allí. Y hay una pregunta que también asoma hasta personas con galones. ¿Alguien va a asumir responsabilidades? Desde la dirección socialista tratan de levantar un muro para intentar amainar el temporal del informe de la UCO, argumentando que Ábalos está suspendido de militancia en el PSOE y fuera del grupo parlamentario del Congreso. Sí, ya. Pero es que cuando sucedieron estas cosas, Ábalos era el capo del PSOE y era ministro de Transportes. Así que no nos confundamos. Es decir, todas estas cosas las hizo dentro del partido. Y además con un cargo de mucha importancia. Y era el más sanchista de entre los sanchistas. En el PSOE hay pesadumbre por el que este escándalo se suma a la crisis interna que vive el partido entre algunas federaciones
y Ferraz a cuenta de los liderazgos en las comunidades. Mientras el partido vuelve a entrar en ebullición, una vez más, desde la Moncloa intentan trasladar y aparentar tranquilidad. Máxima colaboración con la justicia, máxima transparencia, despachó Ángel Víctor Torres ayer tras las reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, Aragón, Jorge Azcón y Navarra, María Chivite. Tolerancia cero ante supuestos casos de corrupción. Máxima rendición de cuentas en cuanto existe el principio de presunción de inocencia. A ver, Ángel Víctor Torres, que tú también apareces salpicado por esta historia de las mascarillas. ¿Qué es eso de máxima colaboración con la justicia? Si tu jefe se ha querellado contra el juez Peinado. Esa es la máxima colaboración con la justicia, porque esto sí que va a haber que entenderles al revés. Cuando dicen máxima colaboración con la justicia, seguramente lo que significa es que se van a querellar pasado mañana. Cuando habéis estado tonteando o directamente metidos en la historia esta del lawfare y faltando el respeto a la justicia una y otra vez de manera sistemática. ¿Qué es eso de máxima colaboración con la justicia? ¿Qué es eso de máxima transparencia cuando cada vez que se os pregunta dais una versión distinta? Cuando no es uno es otro. Cuando no es otro es uno. Pero siempre hay infinidad de versiones. Hoy de hecho estamos viendo cómo están saliendo de forma de nuevo atropellada, pegándose unas inventadas de padre muy señor mío. No olvidéis que lo de Delsi, enero del año 2020, esto es antes de la pandemia, lo negaron todo. Ya entonces tuvieron versiones contradictorias, a pesar de que quedó sobradamente probado. Bien, ahora han vuelto la última, que lo he oído esta mañana, Pilar Alegría, que ya sabéis que esta mujer miente con una alegría digna de su apellido, diciendo que habían parado en Madrid porque tenían que descansar el personal. Si le dijeron a Delcy Rodríguez, el piloto, señora vicepresidenta, que vamos a aterrizar ahí abajo, mire, el aeropuerto de Barajas, porque nos queremos echar una cabezada. Claro, la del Siria, que yo no puedo entrar en la Unión Europea. De hecho, ni sobrevoléis España. Y si nos vamos a Turquía o al Golfo Pérsico, id por el sur, por Marruecos, y podemos, la cabezada os la podéis echar en el aeropuerto de Casablanca o de Rabat o algo así. Pero no, Madrid no. Y aparte ellos lo deberían saber. Estaban transportando a la vicepresidenta de Venezuela. Es decir, se aterrizó. Fue por permiso expreso e invitación expresa del gobierno español. De hecho, y esto también ha salido, el propio Ábalos invitó a Delcy Rodríguez a venir a España. Ahora dice Sánchez que ellos no sabían nada, que no sabían que estaba sancionada. Pero si la había sancionado su propio gobierno, porque las sanciones son del año anterior, son de 2019, la había sancionado unos meses antes. No, pero, al igual que no puede entrar el presidente de Venezuela, no puede entrar a raíz de aquello que pasó en Venezuela en aquel entonces, en 2019, con Guaidó, etc. ¿Cómo no lo vas a saber? De verdad, nos toman por idiotas. Claro que también es posible que no se refiera a nosotros, a mí en concreto, o a vosotros, o a la mayor parte de vosotros, que esto vaya dirigido a su público. Eso ya es una cosa distinta. Si va dirigido a su público es diferente porque su público está dispuesto a creer cualquier cosa. De hecho, no había más que ver hoy El País, el Infolibre y compañía. Bueno, Infolibre era maravilloso, abría la portada de la mañana con no sé qué de las residencias de Ayuso. Es decir, tiene al gobierno tambaleándose se acaba de filtrar un informe de la UCO que señala directamente al presidente del gobierno y su portada hoy era las residencias de Ayuso. Es maravilloso. Pero bueno, el tema es ese, que nos vienen ahora diciendo este rollo de que van a tener la máxima colaboración. Y tolerancia cero, pero se han indultado a los de los ERE. Es que esto es también hace 4 días. Han utilizado al Tribunal Constitucional para limpiar todos los pecados de los socialistas que se corrompieron al por mayor con el caso de los ERE. ¿Qué es eso de la tolerancia cero? Lo que os digo, dicen una cosa y hacen exactamente la contraria. Hay que leerles a la inversa a esta gente. Precisamente a la socialista Chivite le cogió en la Moncloa el estallido del informe de la UCO, mientras se reunía con Sánchez. Las portadas de todos los medios se llenaban de noticias sobre la trama. El PSOE ha sido transparente y colaborará con la justicia. Esto es lo que dijo la Chivite esta. Para que se esclarezcan los hechos y las responsabilidades oportunas, apuntó la presidenta de Navarra. Cero preocupación
Es el mensaje que, que sale de la Moncloa. No hay nada que acabe salpicando al presidente. La explicación que dan desde el Ejecutivo es que efectivamente, y así lo prueba la UCO, Ábalos avisó 4 días antes de que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, iba a hacer una visita a España. Dicen en la Moncloa que con el pretexto de que se celebraba Fitur, pero pila la alegría, no habíamos quedado que era porque tenían que descansar los pilotos, la azafata y demás. Lo que os digo, una cosa, la contraria, todo. Son los peores mentirosos que he visto nunca. Lo que pasa es que yo creo que han mentido tanto que ya se les han acabado las buenas trolas. Ya sabéis que el trolero, el mentiroso, el embustero, cuando miente, las mentiras mejores las tiene al principio. Y después ya, claro, la cosa va degradándose, que es lo que les está pasando a estos. Igual los siguientes eran, no, bajaron, aterrizaron un momento porque querían comprar ibuprofeno en la farmacia, se les había acabado en el avión y dijeron, venga, anda, para, y en la farmacia de Barajas compramos un ibuprofeno de estos, que es que a la vicepresidenta le duele la cabeza y tampoco es plan. Diréis, no son capaces. Vamos, con el Partido Socialista, con este Partido Socialista en concreto, que es el más cara dura, yo creo, de toda su historia, es posible esto y mucho más. Hasta decir, no, bajamos porque la vicepresidenta tenía que hacer aguas mayores. Pero bueno, tenía el baño del avión, ya, pero es que los baños del avión no le gustan. No le gustan, entonces le gusta bien, un trono en condiciones. Son capaces, ¿eh? Pensaréis, ni de coña. Con esta gente, vamos, peores excusas han puesto. Bueno, y para hablar de los intereses de empresas españolas, y no sé, no podía venir a Fitur, ni a Fitar, ni a Fitor, no podía venir, estaba sancionada. Sancionada por la Unión Europea, no ya por España, y por lo tanto también por España. No podía venir a Fitur. Pero si quiere hablar de los intereses de las empresas españolas, que son muchas las que hay o había en Venezuela, a casi todas, por no decir a todas, les debe dinero el gobierno, ¿sabéis? Por los cepos cambiarios que tienen allí. Eso se puede hacer por teléfono, se puede hacer por correo, se puede hacer por videoconferencia. Oye, que a ver si pagáis a estas empresas. Ya, con eso, y si no, pues directamente a través de la justicia. Pero en fin, eso de hablar, ¿qué? Con una mujer sancionada. Con la vicepresidenta de un matarife como es Nicolás Maduro. Esta y su hermano, que son 2 piezas de cuidado. Pues son 2 fanáticos desorejados. La Delcy Rodríguez y el hermanito. Y es que en este intervalo de 4 días, en el momento en el que se percatan de que sobre Rodríguez pesa una sanción europea que le prohíbe la entrada en suelo europeo, no hay visita oficial, formalmente no se autoriza. En el momento en el que se percatan, pues es que eso da igual. Es como si yo digo, me salto un semáforo, me para la policía y me dice, es que no sabía que el semáforo estaba en rojo, señor agente. No sabía que el semáforo rojo me impedía pasar, señor agente. ¿Cómo que no lo sabía? No, es que no lo sabía. Mire, yo es que tampoco he conducido mucho. Bueno, el desconocimiento de la ley no impide no exime de su cumplimiento. En este caso lo mismo, el desconocimiento de la sanción no exime de su cumplimiento. Es decir, ya entonces tendría que haber rodado alguna cabeza. Y ahora te vienen con estas. No, es que no lo sabíamos, lo constatamos, teníamos que constatarlo. ¿Constatar el qué? Estamos hablando de la vicepresidenta de un país. No de un tipo anónimo, más conocido por todo el mundo. El nombre de la pajarraca esta es conocido por todo el mundo. En Venezuela no digamos, pero que también en España, cualquier persona que siga temas venezolanos. Yo a la tal Delcy Rodríguez la vengo siguiendo desde hace una década, tranquilamente. Desde que empezó a descollar dentro de ese régimen criminal que es el de Nicolás Maduro. Me van a venir ahora con que teníamos que constatar. ¿Constatar el qué? Constatar una obviedad. Es como si Putin se deja caer por aquí. Espera que vamos a constatar, o Lavrov, vamos a constatar que Putin tiene efectivamente una sanción por parte de la Unión Europea. No trata de constates nada, lo sabes. No tienes más que mirar el periódico. Bueno, preguntar. Tienen tropecientos mil abogados a su servicio. Oye, ¿es verdad que esta está sancionada? Sí. ¿Desde cuándo? Pum, ¿qué? Fuera, no hay más. Formalmente no se autoriza, pero luego se celebra con el conocimiento de Sánchez. Conocimiento pleno. Lo hemos visto en ese mensaje. Bien, decía. El gobierno no autoriza esta visita oficial. Se aborta. ¿Se aborta el qué? Si se aterrizó en Barajas. Se cancela, dicen fuentes gubernamentales. Nos están diciendo una cosa y la contraria, ¿no? La visita oficial se canceló, se abortó, se canceló. No se autorizó. Pero que estuvo aquí.
¿Qué me estáis contando? Estuvo aquí con el ministro de Transportes y el tipo más poderoso del PSOE. ¿Qué están diciendo? Esas son las explicaciones a cuenta del bien que respondió Sánchez cuando Ábalos informó al presidente del gobierno de que la vicepresidenta venezolana quería reunirse discretamente. Las reuniones no se producen, defiende la Moncloa, pero Ábalos acudió al aeropuerto y se vio con Rodríguez. Es decir, están diciendo no hubo reunión alguna. Pero por otro lado, tenemos la constancia de que Ábalos estuvo allí reunido con Delcy Rodríguez. Una cosa y la contraria. No pasa nada. Vivimos en una especie de historia casi de Escher. Se puede decir esto y lo contrario a renglón seguido y cree lo que tengas que creer conforme te lo esté diciendo. Y créelo a puño cerrado, a pies juntillas. Esa es un poco esta historia. Normal que algunos dentro del PSOE anden nerviosos, porque, bueno, ahora tienen tienen todos los medios a su servicio, buena parte de los medios, tienen a la abogacía del Estado, tienen a la Fiscalía, tienen hasta el presidente del Tribunal Constitucional, pero eso no va a suceder siempre. Y esto es lo que les pone nerviosos, mientras estén en el poder. De ahí que ahora mismo sean pues más peligrosos que nunca. Así que me parece normal que anden nerviositos. Como dice aquí, que miedo. Aún así, yo tampoco lo tendría. Decía la conversación que tuve con Bastos el otro día en Santiago. Si la habéis visto, bueno, la ha puesto Leticia PB arriba en el chat, la podéis ver. Decía Bastos, con muy buen criterio, que Pedro Sánchez lucha hasta el final. Lucha por él, obviamente. Pero claro, están en el mismo barco. Si tú dices, bueno, tengo un capitán de barco que es un egoísta y un desgraciado. Vale, personalmente, si todo lo que tú quieras. Pero claro, estamos en el mismo barco. Así, aunque solo sea para salvarse él, nos terminamos salvando todos. Eso, que en los comentarios de ese vídeo han creado algo de alguna que otra queja menor, diciendo, pero ¿cómo puede ser que diga eso de Pedro Sánchez o de Irene Montero? Porque también lo dijo Irene Montero, que era una tía muy peleona. Y es cierto, es que son muy peleones. Para lo malo, pero peleones. Así que yo no veo ningún peligro mientras no salgan del poder. Es decir, la clave está en que este personaje que tenéis ahí siga en el poder. Y ellos lo saben a la perfección. Esto implica que no va a haber, bajo ningún concepto, anticipo electoral, por más que hagan manifestaciones para pedirlo, y que va a estar dispuesto a entregar lo que haga falta, o al menos a prometerlo, a sus socios. Esto es como yo lo veo, sinceramente os lo digo, que no se lo pueden permitir. ¿Por qué? Pues porque lo más probable es que en el caso de que hubiese elecciones perderían el poder. Es decir, esta vez no tendrían una cuenta tan conveniente para sus intereses. No les saldría como les salió en julio de 2023. Es decir, seguramente el poder pasaría a lo que probablemente sea una coalición entre el Partido Popular y Vox. Esto les saca de lo único que les queda, que es la administración central, porque como bien sabéis, desde el año pasado, de la mayor parte de comunidades autónomas salieron como presidente, que es la presidencia, quiero decir, y también perdieron muchísimo poder municipal. Las elecciones europeas también las perdieron. Es decir, que lo único que les queda es la Moncloa, tienen que conservarla a cualquier precio. Y, os lo digo ya, os lo anticipo, van a abonar el precio que haga falta, lo que sea. Tienen miedo, evidentemente, porque, bueno, esto podría terminar señalando directamente a Pedro Sánchez. Ya le señala, pero de manera más directa todavía. Puede suceder también, porque el miedo les viene de ahí. El miedo no es que tengan miedo porque digan, uy, ha habido algunos de nosotros que lo han hecho mal y estamos preocupados, no tenemos ninguna culpa, pero qué desgraciados lo que nos han hecho. No, el miedo les viene de que están, y perdonadme la expresión, pero están acojonados por si Ábalos habla. Es así, por si Aldama habla. Más de la cuenta. Esto lo que sabemos hasta ahora es lo que ha investigado la Guardia Civil. La Guardia Civil, la UCO en concreto, es gente muy profesional que sabe hacer su trabajo. Imaginemos que sin que colaborase Ábalos y sin que colaborase Aldama. Este informe se ha hecho a pesar de Ábalos y a pesar de Aldama. Y por supuesto a pesar de Sánchez. ¿Qué pasa si Ábalos o Aldama deciden colaborar?
o los dos. Es decir, les proponen un trato mejor, esto es una cosa habitual en la justicia, a cambio de que colaboren con la justicia. Es decir, que colaboren con ellos, de que les faciliten información que falta, a la que no han podido llegar a través de sus pesquisas. Eso es a lo que tienen miedo. Esto que estáis viendo aquí, se dispara el miedo en el PSOE, el miedo es ese. No el miedo a que qué van a pensar de nosotros los ciudadanos, qué van a pensar de nosotros nuestros votantes. No, eso les da absolutamente igual. Pero cuando digo absolutamente igual, es absolutamente igual. No les preocupa lo más mínimo, mientras estén ellos a lo calentito en el poder. Lo que sí les preocupa es que se sepa más de lo que se tiene que saber. Y que termine, al final estas cosas, pues ya sabéis, ¿no? Es como cuando uno se tira en bomba a la piscina, que moja todo el mundo que está alrededor. ¿Qué pasa si alguien se tira en bomba? Hasta ahora hay pocos salpicados, de manera muy directa además. ¿Qué pasa si ahora llega Víctor de Aldama y hace una bomba en toda la piscina? Y se ve que había más gente enredada en esta historia de la que pensábamos. Esto es de lo que están asustados. Y ojo, es perfectamente normal que lo estén, porque si os fijáis en otros casos de corrupción, en el pasado, ya en el PP o en el PSOE, bueno, en cualquier partido que se haya corrompido, en España los que más se han corrompido, como es normal, han sido PP y PSOE, porque son los que más tiempo han pasado en el poder y han sido los más grandes y los que más acceso han tenido al dinero de los demás. Pero vamos, siempre vemos que la cosa empieza a torcerse cuando uno de ellos decide colaborar. Nada más. Es que sabíais hasta aquí. Bueno, yo os voy a enseñar el resto. A cambio, eso sí, de que esto me lo tengáis en cuenta. Es decir, que en lugar de condenarme a 15 años, me condenéis a 7, en una palabra. Y que al final, con unos beneficios y otros, pues no me tenga que comer de cárcel más de 5. Ya. Ojo, entre pasar 15 años en la cárcel y pasar 5, hay una diferencia sustancial. En los partidos lo saben, claro. Dicen, bueno, ¿qué le podemos dar a este tipo? Pero ¿qué pasa si hay mucha gente salpicada? Que muchas veces no se puede contentar a todos. Se tiene que cortar por algún lado, sacrificar en una palabra. Y el problema aquí es que no está afectando, un problema añadido en el caso Koldo, es que no está afectando por abajo. Si os fijáis, en el caso Gürtel empezó abajo y luego fue poco a poco ascendiendo. Aquí es que ha empezado arriba. Aquí ha empezado ya en José Luis Ábalos, que era el número 2 de Pedro Sánchez en el Partido Socialista. Y uno de los ministros principales mientras fue ministro. Bueno, un genuino y verdadero confidente. Ahí es donde ha empezado el caso Koldo. Lupe, como bien sabéis, Lupe Sánchez tiene la tesis de que el caso Koldo es el caso madre de todo, el caso matriz. Lo comentábamos hace, no me acuerdo, 2 o 3 semanas, ¿no? Que cuando aquí es como un cestillo de cerezas, ¿no? Agarras por el rabillo una y empiezas a ir una pegada a la otra. Bueno, pues lo mismo. Es decir, al final el tronco principal es este caso. Y van atados todos los demás, incluido el caso Begoña. Porque, como os decía antes, hay ciertos puntos donde se enganchan un caso y el otro. Concretamente hay una persona, que es el gozne, que es Víctor de Aldama. Está en las dos historias. Lo tenemos en Europa, lo tenemos con las mascarillas, lo tenemos con relaciones con esos negocios extraños de Begoña Gómez. En fin, que esto puede ir a más y basta con que alguien, el propio Aldama, sin ir más lejos, que está en la cárcel por otra cosa, ¿eh? Está en la cárcel, está en prisión preventiva porque al parecer le acusan de un maxifraude de hidrocarburos, que ha defraudado 180 millones de euros en IVA. Es decir, que va a tener muchas causas abiertas este hombre. Y es previsible que se quiera salvar, porque la cárcel no es, que no es agradable para nadie, vamos.